Bueno, buen día a todos. Como decía Cecilia hoy al inicio, continuando con las presentaciones, en este caso le voy a mostrar resultados de ensayos, como ven ahí, de rareo, aunque hay un caso que no es un ensayo estrictamente de rareo. Bueno, básicamente que tiene que ver con el análisis de curva de crecimiento, lo que decía Juan Pedro, la evolución en el tiempo, etc. Como ven ahí, hay un grupo de gente grande que ha trabajado: Cecilia, Gustavo de Mel, Andrés y yo. Bueno, entonces, por lo menos algunas de las preguntas que nos hacemos inicialmente cuando instalamos estos ensayos, cuando lo vamos evaluando, cuando vamos procesando la información, son algunas de esas que ven ahí, que en definitiva son los objetivos con que se instalan estos ensayos para evaluar en el largo plazo. Y ahí están algunas planteadas, y pueden haber muchas otras. Estas me pareció que eran las principales. Algunas más, de alguna manera se responden con la presentación esta que yo les voy a mostrar. Otras tienen que ver con lo que va a mostrar Cecilia a continuación. Pero en definitiva, bueno, las preguntas básicas que nos interesan a todos, o sea, cuáles son las combinaciones de raleo que maximizan la productividad individual y por hectárea, sabiendo de antemano, como decía recién, que son contrapuestas de alguna manera. ¿Cuánto se obtiene con esos esquemas raleo de madera pulpable y aserrable? ¿Cómo son los índices de competencia? Que son temas que, como decía Juan Pedro, no se discuten habitualmente, pero que estamos empezando a analizar. ¿Cuál es la relación entre ese índice de competencia a lo largo del ciclo de cultivo y su momento óptimo de corte? O sea, son algunas cuestiones que nos parecen relevantes y que por lo menos intentamos reforzar. Yo les voy a presentar ensayos resultados de 3 ensayos instalados en 2 en Lumi y el último en Forestal Oriental, que tienen distintos objetivos. Pero bueno, este primero, que denominamos 87 por la numeración que tienen los ensayos nuestros en la línea, no es un ensayo de raleo propiamente dicho. Como ven ahí, el objetivo fue un ensayo que instaló Gustavo en su momento, con el objetivo de evaluar distintas fuentes de semilla, incluida la de India y las comerciales en su momento. Bueno, como ven ahí, se plantó en el año 99, en 2001 comenzaron los raleos, un sitio que tiene un índice de sitio de 33, arrancó con 1000 árboles por hectárea, pero que en principio nos interesaba ver cómo era la evolución de esos crecimientos con materiales genéticos que habían mostrado hasta hace algunos años distintas curvas de crecimiento, distintas evoluciones, distintas tasas de crecimiento a lo largo del ciclo. Como ven acá, esto se plantó en el año 99 y se evaluó hasta este año, o sea, cerca de los 25 años de crecimiento. De nuevo, no es un ensayo de raleo, ¿por qué? Porque en su momento todos tuvieron la misma cantidad de árboles remanentes. Sí. Bueno, como estaba en el título, igual todos son el resultado de perturbantes. Bueno, entonces, estos son acá en el eje X, los años en los que se evaluó, o sea, el último casi hasta el año 25, en el eje vertical la cantidad de árboles por hectárea, las flechas indican los momentos que se hicieron los raleos, en estas fechas que aparecen aquí, y con estas densidades de árboles remanentes por hectárea. O sea que la evolución fue en todos los casos muy parecida desde ese punto de vista, lo cual muestra, como decía, que no es un ensayo de raleo propiamente dicho. Bueno, un detalle de estas oscilaciones que tienen las gráficas aquí no es que haya habido una caída, sino que el programa los dibuja así como una especie de panza, pero en definitiva es una línea recta, obviamente. Bueno, como decía esto, Gustavo en su momento presentó información, hay publicada información bastante detallada, con bastante nivel de profundidad de este ensayo, pero en este caso quería mostrar las cosas que me parecen más interesantes, como el crecimiento individual y por hectárea. Bueno, entonces, si quieren, desde el punto de vista del diámetro, de nuevo las evaluaciones que comentaba hasta el año
25, el diámetro de la altura del techo, los momentos de los segundos raleos y un análisis que hicimos en cada uno de estos periodos para ver si eran, desde el punto de vista del crecimiento individual, eran diferentes estadísticas. Bueno, el análisis indicó en estos periodos que había diferencias, cosas que en principio me interesaba ver para ver si eso se traducía en algo, por ejemplo, en el momento de cosecha, que lo vamos a ver a continuación. Bueno, pero en definitiva, independientemente de los orígenes, que no es lo que interesa mostrar acá, eran materiales genéticos que desde el punto de vista del crecimiento, ya en etapas muy tempranas tuvieron diferencias. Tanto en el crecimiento individual como en el volumen en pie, aquí el volumen acumulado, esto es sin considerar la madera extraída de los raleos, y de nuevo en el eje X, el periodo de evaluación. También de nuevo diferencias significativas desde el punto de vista del crecimiento, o sea que en principio uno pensaría que son materiales genéticos que crecieron a tasas diferentes, o sea que tuvieron distintos niveles de competencia en teoría. Eso lo va a comentar Cecilia a continuación a través de los índices, cosas que sí se detectó. En este caso ven las diferencias entre el máximo y el mínimo en el volumen en pie, fue del orden del 34%. Y lo que les comentaba, lo que queríamos ver, bueno, cómo fueron las curvas de crecimiento y cuál fue el momento óptimo de cosecha en cada caso. Y como ven, fue en todo. Eran 7 materiales genéticos, yo promedié el de India, que eran 2 lotes, lo puse en uno solo, pero en todos los casos el óptimo de cosecha desde el punto de vista de la madera en pie fue en el entorno de los 21 años, independientemente de su velocidad de crecimiento e independientemente de su diferencia desde el punto de vista del índice de competencia. Entonces, primer comentario, estas diferencias en este sitio, desde el punto de vista del crecimiento largo del ciclo, no determinarían diferentes momentos de cosecha. Una primera cosa que me parece interesante de mostrar. Siguiente, el segundo de los 3 ensayos. Este se instaló en UMI, lo instaló Ricardo Metón hace ya unos cuantos años, en diciembre del 2002. También estaba Juan Pedro en aquel momento. Y este sí es un ensayo de raleo propiamente dicho. Esto, si ustedes, algunos de los que están aquí estaban en aquella jornada de los... Esto también se presentó un poco más detallado en la jornada anterior que hicimos allá cerca de Tranquero. Este sí, obviamente, como les voy a mostrar a continuación, es un ensayo propiamente de raleo, se evaluaron distintos esquemas de raleo. Un apunte, estos, si no recuerdo mal, en la presentación que fue colgada en la página tenía un valor distinto, por las dudas tengan en cuenta que este es el paciente, o sea, este tiene un índice de sitio muy similar al ensayo anterior, están muy cerca geográficamente, es el mismo tipo de suelo. Y bueno, entonces los raleos fueron, si ustedes recuerdan, lo que mostramos en la jornada anterior fue partiendo de 850 grados por hectárea, se hicieron 2 raleos al año y medio de los 7 años, siguiendo estos esquemas, o sea, partiendo de 400, 550, 700 y finalizando desde 100, cambiando básicamente de 50 en 50 hasta 400 y un testigo comercial sin raleo. Este es el número teórico, digamos, y este fue al final el número real de árboles, lo cual, como ven, se parece bastante al número que se fijó como criterio de raleo en su momento. Bueno, de nuevo, ¿qué pasó con el crecimiento individual y qué pasó con el crecimiento por hectárea? Bueno, aquí está fijado el diámetro del pecho en el vertical, la edad de evaluación es hasta el año, esto se evaluó hasta casi el año 21.
Aquí con distintos colores tienen las combinaciones de raleo que yo les comentaba. Un momento en que se hizo el segundo raleo, bueno, las diferencias al final en diámetro son bastante evidentes, con un degradé, digamos, bastante próximo entre medio, teniendo en cuenta que había diferencias de aproximadamente 50 árboles por hectárea. Pero entonces, una cosa interesante, desde el punto de vista del diámetro, no es lo mismo 100 que 200 árboles, aunque parezca un número relativamente escaso. El mayor diámetro individual, y el mayor diámetro se obtiene con 100 árboles por hectárea, muy parecido a 150, pero diferente a 200. Y señalé el 250, cosa que le voy a comentar a continuación, porque me parece que es un esquema de raleo que combina cosas interesantes desde el punto de vista del crecimiento individual y el crecimiento por hectárea y los distintos productos que se pueden obtener, o sea, cerrables y culpables. Volumen por hectárea, vean las diferencias entre, bueno, acá se invierte, obviamente, este corresponde a 100 y a testigo. La diferencia entre ambos es del orden del 97%, o sea, es una diferencia más que importante, obviamente, asociada a la cantidad de árboles por hectárea. Y como ven acá, si bien este nivel de árboles por hectárea no es el color violeta que está por acá, que anda por el medio de los crecimientos por hectárea, o sea, no es el que se destaca, se parece mucho, obviamente por lo que decía, por las diferencias entre la cantidad de árboles al resto, pero alcanza niveles relativamente altos, no el más alto, pero relativamente altos de volumen por hectárea. Esto es la misma información que presentaba en la figura anterior, más lo que se raló el año 7,3. En cada uno de estos esquemas de raleo, estos son valores, como ven acá, de volumen por hectárea, en metros cúbicos. Estos volúmenes totales sin corteza. Los mayores son con la mayor cantidad de árboles y los menores con la población más chica, pero de nuevo, en torno a 200, a 300, 250, 300 árboles se obtienen valores relativamente altos y similares entre sí. Obviamente superiores a los radios, esto es medio obvio, superiores a los radios de las menores poblaciones, pero vean que con 200 se obtienen valores bastante altos comparados con las mayores densidades y, como decía hace un ratito, con valores de diámetro relativamente altos también. Estos volúmenes totales en pie son estimados con la ecuación son volúmenes en pie estimados. Sin corteza, volumen total sin corteza. O sea, hasta la punta de la... A diferencia de esto, que son volúmenes comerciales estimados con el simulador de India, y donde sí no podemos ver las diferentes categorías aquí. Bueno, estas son la cantidad de árboles permanentes en cada caso, que elegí los extremos, el de menor población, el de mayor, el intermedio. Volumen extraído en el segundo raleo, en la tala rasa y la suma de ambos. Y obviamente en cada caso les interesa ver cómo son las categorías cerrables y culpables. Esto fue hecho con determinados criterios que está una publicación de largo de Troza y diámetro, o sea, pueden haber muchas combinaciones. Un criterio que tomamos en su momento más o menos representativo de lo que se usaba en el comienzo. Bueno, entonces me parece interesante acá destacar, vean, este número que está acá son los volúmenes en metros cúbicos y esta es la proporción sobre los totales. Y de nuevo, los 150 tiene valores relativamente altos, comparado con la población más alta, sin considerar testigo, bastante mayor que el de 100 árboles por hectárea y con niveles aserrables
relativamente altos. Como diputado y lo mismo. Entiendo que la cerrable es el de mayor interés económico. De nuevo, esto también lo mostramos en la jornada anterior, cómo fue la evolución de esos CIMA, del volumen acumulado, para ver si había, como decía, asumimos que mayor cantidad de árboles hay mayor índice de competencia, por lo tanto, yo de antemano pensaba, bueno, eso probablemente haya que cosecharlo antes, desde el punto de vista biológico. Y sin embargo, todos se cruzan más o menos alrededor del año 21. Lo cual coincide con el ensayo que mostraba anterior, que ganaba más o menos el año 20 del siglo. Obviamente, estas edades son similares con distintas tasas en cada caso, ¿no? Como veríamos, los volúmenes eran diferentes, tanto los sigmas, los ficas son diferentes. Pero aún con distintas tasas de crecimiento ocurre que el momento de corte ocurre en el mismo momento. O en rango muy parecido, que tampoco es milimétrico, es decir, esto ocurre en el año 20,8, 21,3, es en el entorno de ese rango. Y el último ensayo es el que está integrado en forestal, aquí cerca también es un ensayo de raleo con un enfoque distinto al que comentaba anteriormente. Los momentos eran fijos, y lo que variaba en mayor medida eran las intensidades de selección, o sea, la cantidad de rotulantes. Ahora les voy a mostrar un poco los esquemas de raleo en este caso, pero bueno, es un ensayo que hoy día está con 18 años, o sea, está en evaluación actualmente. Se comenzaron a instalar los raleos al año y medio y al año 3, es un índice de sitio con un valor bastante más alto, y que tuvo un esquema de raleo como se muestra acá. O sea, partimos de alrededor de 1100 árboles y tuvieron en algunos casos 2 raleos y en otros casos 3 raleos. En rojo se señala el año en que se hizo el raleo y entre paréntesis la cantidad de árboles remanentes por el tema. Entonces todos tuvieron, como decía, un primer raleo el primer año, el año y medio y el año 3. Algunos un segundo al sexto y después no tuvieron más, algunos un segundo al 14, pero variando de 100 a... Todos terminaron entre 100 y 200 y algunos tuvieron unos raleos intermedios, también terminando en 100 y 200 y el segundo a los 6 años. De nuevo, ¿cómo fue el crecimiento individual en este caso? Estas dos líneas, no sé si se logra ver distinguir el color, pero parecería que son celeste y violeta, fueron las que, si ustedes recuerdan la tabla anterior, se ralearon en el año 6 y después no tuvieron más raleos. Y estas fueron las que tuvieron raleos intermedios. Hasta acá venía un crecimiento superior del diámetro de esos tratamientos, o sea, con raleos tempranos al año y medio o al año 3 y luego de los 6. Pero resulta que a partir del segundo raleo las cosas se emparejan desde este punto de vista. Si bien hay cierta diferencia, hay una similitud. Acá los diámetros son entre 40 y 45 aproximadamente, o sea, se parecen bastante. Teniendo en cuenta que sí, sin olvidar que estamos en el año 18, o sea que esto sigue unos años más. Lo que decía hasta el momento, acá venía una separación interesante, pero bueno, el raleo acá hizo que se pegaran los crecimientos individuales y hoy día se emparejaron. Con el volumen en pie que pasó, una diferencia, vean que estos son todos tratamientos, esquemas de raleo que están con 200 y estos son los que actualmente están con 100, claramente diferentes. De vuelta lo mismo que decía al inicio, no es lo mismo 200 que 100, es coincidente desde ese punto de vista. ¿Qué diámetro te da mayor volumen? Borradeo los 6 y después no pudo. Y anda por, de memoria acá, no lo tengo, anda por 45, 45 si no me equivoco. ¿Similar en diámetro? Sí,
Ya te digo, la variación en diámetro es muy reducida, pero de nuevo, o sea, esto todavía faltan, no sé, 3, 4, 5 años más de crecimiento y veremos qué pasa. Hasta el momento pasa eso, pero es una foto de la que bueno, de nuevo acá, obviamente como estamos a 18 años todavía no tenemos la película completa de cómo serían las curvas de crecimiento, pero una cosa curiosa es que los cruces de IMA y de ICA ocurren más o menos alrededor del año 11, en todos los casos. Un poco después, en el tiempo, ¿se recuerdan que yo le decía que el segundo se hizo a los 14 años? Un poco después se hicieron los raleos, pero previo a eso teníamos estos máximos desde el punto de vista biológico, que de vuelta, a pesar de que es un sitio con un índice de sitio mayor, o sea, recuerdan 31 con 33 eran los primeros, este 37, las curvas desde ese punto de vista se comportan parecido, aunque de vuelta, les va a comentar Cecilia a continuación, va a mostrar que las tasas de competencia, los índices de competencia son diferentes en cada caso. Esto es asumimos que es huerto semillero de forestal vegetal, pero no tenemos básicamente esa descripción, no tenemos pero digo, la semilla era una plantación de forestal, cuando nosotros la intervenimos, y es, bueno, o clon digo, la información dice huerto semillero, no tengo más detalles de eso. Pero obviamente es todo lo mismo. Bueno, entonces, otra cosa que interesa, como estaba en el ensayo anterior, cómo son las categorías de los distintos tipos de madera, de volúmenes, en este caso. Aquí están ordenados de mayor a menor por la categoría cerrada. Acá tenemos los diámetros que yo decía. Aquí está acá tu pregunta, Daniel. Desde 46 a 40,4 de variación. El análisis indica que bueno, hay un valor superior, el 46 y este es más chico, pero entre medio hay una similitud bastante grande. Este es lo mismo que mostraba anterior en la gráfica, el volumen en pie, todos los 200, señalé en color amarillo, digamos, todos los 200 tienen más crecimiento que los 100. Esta categoría es esto más lo que se trajo, como dice acá, del año 6, o sea, al año 14, más lo que se trajo en el raleo al año 14 y lo que se trajo en el año 6, tiene sumadas esas dos categorías. Señalé en verde lo que son los mayores de 700, establecer un criterio. Lo que decía hoy en la categoría, o sea, digamos, los criterios que usamos para estimar el culpable y la cerrable es un largo de troza de 5,3 y diámetro de cerrable de hasta 25, ultra fina y 16 para las siglos. Esta columna es la que estima el modelo, el SAT Grandis, y bueno, estas dos son las que tienen mayor volumen cerrable y bueno, y altos niveles culpables, que son las que decía que tuvieron un raleo del año con 5 y 3, bajando a 600 y luego el segundo a 200 y no se tocaron más. O sea, estas categorías no tienen análisis estadístico todavía, estas sí, o sea, estos son iguales, pero pues, hay que profundizar un poco más acá adentro porque los más altos son con esa densidad de plantación. O sea, con esos esquemas de raleo. Entonces, dos apuntes me parece que vale la pena tener en cuenta que desde el punto de vista del crecimiento total, digamos, da más o menos lo mismo como venga la historia antes, llegando a 200. Repito, desde el punto de vista del crecimiento total, ¿no? sin pensar en las categorías. Y lo otro es que estos raleos tempranos son los que en definitiva están determinando los mayores volúmenes de madera con la espina cerrada. Bueno, entonces un comentario final en relación a esto que yo les comentaba. Si bien hay diferencias, como decía, entre 100 y 200 árboles,
obviamente son los que tienen los valores de crecimiento individual más altos. Me sigue pareciendo que desde el punto de vista, digamos, biológico, esta densidad final combina cosas interesantes por hectárea individual. En sitios con esquemas, con índices de sitio relativamente parecidos, en principio parecería que las curvas de crecimiento no afectan el turno final de corta, desde el punto de vista solamente del crecimiento. Lo que decía recién, con distintas combinaciones, llegando a 200, más o menos se obtiene el mismo volumen acumulado final. Aunque los acelerables de nuevo se alcanzan con densidades, con ralieos tempranos y densidades finales bastante intensas, por decirlo de alguna manera. Y obviamente que esto continúa en la evaluación. Y bueno, de nuevo agradecer a Rubí, como decía Cecilia, y por el que han colaborado con el seguimiento, instalación y seguimiento. Me gusta.